Una pregunta muy importante. ¿Pelearán los hombres contra Dios? Una pregunta realmente muy importante. Y la respuesta es sí. Es rara, ¿no? Pero sí. Aquellos que no aman al Señor Jesús se oponen a Él de una u otra forma. Sacan argumentos contra Él. Algunos de esos argumentos son insignificantes, pero otros son terribles y perversos, porque realmente están en pelea contra Dios. Los evangelios nos narran muchos momentos donde las personas mostraban que tenían conflicto con Dios, donde de alguna manera no estaban de acuerdo y entonces se le oponían a Él fuertemente, mostrando lo que había en su corazón hacia Él, realmente un desprecio, un odio hacia el Señor, no estaban de acuerdo con Él en muchos sentidos. Y uno podría preguntarse entonces, ¿por qué tantos casos en las Escrituras en los que la gente se opone a Dios o quiere pelear con Dios? ¿Por qué los evangelios nos narran tantos casos de personas que están en contra de Él? ¿Por qué el Señor quiso mostrarnos en la Biblia tantas ocasiones en las que el Señor encontró oposición? Bueno, la respuesta, como lo vieron, para muchos es una sorpresa, pero hay que darla, y es que la realidad es que muchas personas están contra Dios. Mucha gente está contra el Señor, se opone al Señor fuertemente. La mayoría de las personas, eso sí, quieren que Dios les dé bendición y ayudas, y cuando están mal, supuestamente pues le piden y esperan que el Señor bendiga sus vidas, su camino. Siempre que sienten angustia lo buscan, pero lo buscan solamente de esa manera interesada para que el Señor les solucione el momento que están atravesando. Que Dios les dé ese favor, pero cuando las personas se acercan a Dios, cuando las personas conocen a Dios a través de la Biblia y lo que Él pide de las personas, entonces se dan cuenta que no lo quieren, que realmente ellos no quieren a ese Dios, quieren otro Dios, otro tipo de Dios. El Dios de la Biblia les incomoda, las palabras suyas no les gusta, les suenan ofensivas. Esa es la realidad en muchos corazones. ¿Por qué la Biblia nos muestra tantos conflictos? Bueno, porque la realidad es que mucha gente está en conflicto con Dios, muchas personas. Y quiero que tratemos este tema hoy. Hoy vamos a ver uno de tantos conflictos que tuvo el Señor Jesús con personas, pero pues como lo notan, es un tema realmente fuerte, así que necesitamos orar para que el Señor nos dé su gracia esta mañana. Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor, y queremos acercarnos a ti con un corazón dispuesto para aprender. Y más ahora, Señor, habiendo reflexionado un poco acerca de los conflictos que pueden haber en nuestros corazones en contra tuya, rogamos misericordia, Señor. Muestra lo que hay en nuestros corazones y bendícenos con tu gracia maravillosa para que hoy, Señor, pueda haber más bien reconciliación contigo, pueda haber más bien salvación en nuestras vidas por tu gracia maravillosa. Bendice cada uno de los que estamos aquí esta mañana, Señor. Enséñanos y transfórmanos con tu Espíritu Santo. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. De manera preliminar, hermanos, quiero que noten que en lo que hemos avanzado de Marcos, no hemos terminado ni el tercer capítulo, ya hemos visto varios conflictos que el Señor tenía con las personas. Rápidamente, Marcos 2:5, vemos el primer problema. El Señor está ahí predicando y sanando, y entonces el Señor dice,
Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y nos cuenta Marcos que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Como recordarán, es la tercera vez que les hablo de este pasaje, en el que encontramos que hay unas personas que no dicen nada contra el Señor, pero están en conflicto con Él. En su corazón dice: ¿pero por qué este habla así? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué dice esas cosas? No dijeron nada, no pronunciaron nada, pero el mal estaba en su corazón. En el verso 16 del mismo capítulo, vemos que ya no se empiezan a quedar callados, sino por el contrario, más bien sacan lo que hay en su corazón. Empiezan a manifestar este conflicto que hay en el corazón de ellos para con el Señor. Nos dice que los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Ya empiezan a manifestarlo, pero por supuesto no hay valentía, entonces se lo dicen a otro. Pero esto es una manera de hacer conflicto. Si usted lo nota, cada vez que usted mismo ha peleado con alguien, muchas veces no se lo ha dicho de frente, sino que se lo ha dicho a otro. Verso 23, ahí ya se enfrentan al Señor, pero disimuladamente, se los he dicho. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Como lo notan, ahora están criticando a sus discípulos, como criticando lo que es de él. No le dicen a él nada como de frente, digámoslo así, pero aún así empiezan a criticarlo por los lados. Capítulo 3, verso 2 y verso 6, encontramos ya el conflicto más fuerte. En el verso 2, le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Y esto termina en el verso 6 con que, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces noten lo que estamos viendo en estos pasajes. De las muchas personas que se acercan a Jesús o que oyen a Jesús, algunos piensan mal de él, algunos están en conflicto con él, se quejan de él frente a otros, lo critican o critican a su iglesia, a sus discípulos, o le acechan para destruirle. De manera que si el Señor nos muestra todos estos ejemplos en las Escrituras, bien haríamos nosotros en analizar en cuál de estos grupos estoy yo. ¿No le parece? Porque ¿está usted en conflicto con Dios o no? Por ejemplo, si yo no obedezco al Señor, yo estoy en conflicto con Él. Si yo no hago las cosas que Él quiere, es porque tal vez estoy cavilando en mi corazón y diciendo: no, pero yo veo eso absurdo, ¿por qué tengo que hacerle caso a Jesús? ¿Por qué tengo que hacer lo que Él dice? Esto es bien interesante. Bien haríamos en analizar en cuál de todos estos grupos estoy yo realmente. Es decir, que si usted no es creyente, o tal vez usted se cree creyente, pero Cristo y su palabra le generan a usted incomodidad, realmente usted está en un conflicto con Dios. Si usted escucha un mandato de Él, si usted lee la Biblia, si usted escucha un sermón bíblico y usted ve que como que no puede avanzar ahí, usted está en un conflicto con Él. Realmente es muy importante entonces que analicemos estos temas, porque seguramente usted está clasificado en uno de todos esos grupos que los evangelios nos muestran de personas que estaban en conflicto con el Señor Jesús. Yo lo invito entonces esta mañana a que miremos con atención las Escrituras, y lo invito también a que no tenga conflicto con Él, más bien a que descargue su corazón, a que relaje su corazón, a que mire al Señor como se debe mirar. Que venga a Él con fe y arrepentimiento, que le ruegue su perdón, porque solamente Jesús le puede dar salvación y vida eterna.
Así que hoy vamos a ver específicamente hoy de otro de esos conflictos que tuvo el Señor, con el propósito de que el Señor nos libre de estar peleando con Él con relación a este tema. Y el conflicto que vamos hoy a ver es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Verso 22 al 30 lo encontramos. Dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, de Jesús por supuesto, que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios era que echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Así que vamos a analizar todo lo que tenemos aquí para ver cómo es este conflicto y la respuesta que da el Señor. Entonces, en primer lugar, veamos cuál es el conflicto. Verso 22 nos dice que los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Ahora, pongámonos en contexto. Tenemos aquí un grupo de escribas que han venido de Jerusalén. Esto significa que estos eran estudiantes más juiciosos y más famosos del Antiguo Testamento. Es decir, hay escribas en todo lado. Pero ¿cuál era el centro teológico de ese tiempo? Jerusalén. Entonces ahora tenemos unos escribas viniendo de Jerusalén, unos estudiantes y maestros de la Biblia viniendo de allá, es decir, personas con mucha más fama, personas con mucho más poder, personas, digámoslo así, más honorables en cuanto a los temas de la Biblia. Pero como sabemos, la fama del Señor Jesús también se ha extendido por todo lado. Y Jerusalén, que era el centro de los estudios teológicos de su época, no se quedó atrás. Empezaron a oír que por ahí andaba uno sanando, predicando, echando fuera demonios. Recuerden, los milagros que el Señor hacía estaban siendo un testimonio de Dios de que lo que el Señor predicaba era correcto. Y entonces vienen a Él, pero vienen con malas intenciones. Mateo nos cuenta que en este momento trajeron al Señor a una persona que estaba terriblemente afectada por demonios y enferma. Es decir, recuerden que Marcos no nos narra todo, por eso es lo importante de leer todos los evangelios. En Mateo capítulo 12, verso 22, nos está hablando de esta misma historia, de este mismo momento, cuando se habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero nos cuenta más detalles y nos dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Ahí está, enfermo y endemoniado, enfermo, ciego y mudo. O sea que le están trayendo una persona con terribles males, con terribles males. Quiero que piensen en eso, una persona ciega, no puede valerse en cierto sentido por él, pero además es mudo, no puede hablar, no puede expresarse fácilmente, hace 2000 años aproximadamente, y está endemoniado. Aquí está frente a un caso realmente exagerado, digámoslo así. Estamos frente a un caso que tiene fuertes problemas. Entonces nos dice simplemente: y le sanó. Pues está el poder del Señor, ¿no? Y le sanó, ya. Ustedes saben, el poder del Señor Jesús. Le decía a un demonio: salga de ahí, y salía.
Mire, vea, y ya veía, ¿no? Hable, y habló, le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Entonces, aunque la situación de este hombre era terrible, el Señor Jesús hizo una obra maravillosa ahí otra vez, frente al pueblo, frente a las personas. Eso provocó lo que dice el verso 23. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Noten, frente a todos estos evidencias que el Señor Jesús estaba mostrando, el pueblo empezó a preguntarse: ¿será que Él era el Salvador prometido? Y empezaron a preguntarse eso. ¿Será este aquel hijo de David que estaba prometido, el Salvador? Claro, esto era lo que quería lograr el Señor Jesús con su predicación y sus milagros, que los que sabían de Biblia lo reconocieran, ¿sí? Eso fue lo que dijo Juan en su momento, o lo que le dijo el Señor a Juan, cuando el Señor le mandó a responder a Juan su pregunta, le respondió de esta manera: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Juan tenía dudas: ¿será este? ¿Será que sí es? ¿Será que no es? Y así fue que le respondió. Por lo tanto, cuando la gente está viendo tantos milagros y una predicación que llama a la fe y al arrepentimiento, se preguntaron: ¿será este aquel hijo de David? Es decir, que el Señor Jesús estaba logrando su propósito. Estaba llevándolos a donde los quería llevar, a que lo reconocieran, que reconocieran que Él era el Mesías prometido. Pero allí vienen unos hombres incrédulos, y aunque estudiantes de Biblia, incrédulos. Ahí en ese contexto aparecen estos hombres que no creen en Él, y entonces ellos quieren explicar esos milagros de otra manera. Y note que esto es lo que hace la gente que no cree en Dios. Demuestran su conflicto explicando las cosas de otra manera. ¿Qué dicen estos hombres? Explican los milagros del Señor Jesús diciendo que Jesús tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios era que echaba fuera a los demonios. Ese fue su razonamiento. Piénselo, ¿están en conflicto con Él o no? Por supuesto que están peleando con Dios. Por supuesto, están peleando con Dios. Están diciendo, en otras palabras, que el Señor Jesús está poseído, por un lado. Y por otro lado, que es por el poder de Satanás que está echando fuera a los demonios. Entonces, como ustedes lo pueden ver, es un ataque horrible. Ellos ven los milagros, escuchan la predicación, pero no aceptan a Dios, no aceptan a Dios. Tenían todas esas pruebas frente a ellos para pensar que esto es de Dios, pero no lo creen. Tienen un corazón malo contra Dios. Están en conflicto con Dios. Así que lejos de admitir que esto es de Dios, más bien dicen todo lo contrario, que esto es del diablo. Qué corazón tan duro, nótenlo, hermanos. Pero no está muy lejos de la gente que tenemos hoy a nuestro lado. No está muy lejos. Hay mucha maldad en esas palabras. Nadie podía negar esos milagros poderosos que hacía el Señor Jesús. Nadie podía refutarlos. Entonces van los escribas de Jerusalén, los más respetados, los más educados, y vienen a decir esas terribles palabras. Están diciendo dos cosas: que Jesús está poseído, y la otra, que es por el poder del diablo que Él hace estas cosas. Estas personas no solo no creen en Dios, sino que con maldad quieren explicar lo que ellos no pueden explicar. O sea, lo quieren explicar con un corazón malo. Como hoy, muchos se les predica el evangelio y no solo no lo creen, sino que dan sus excusas y sus razones, muchas de ellas perversas, en contra de Dios. Es decir, por ejemplo, cuando enseñamos que Dios es Dios de todo y que controla todo, ¿no es un corazón perverso el que entonces le echa la culpa a Dios de las cosas malas? Son fariseos contemporáneos. Quieren explicar
las cosas que están ocurriendo, ofendiendo a Dios, yéndose contra Dios, atacando a Dios. No solamente no creen, sino que dan argumentos perversos acerca de la religión. Quieren explicar la religión y las cosas de Dios no según la palabra de Dios, sino según sus argumentos, con el propósito de quitarle peso al glorioso evangelio de Jesucristo. El problema de la gente no solo se resume en incredulidad, sino que va más allá. Tiene que ver con tener un corazón malo para con Dios, o digámoslo así. ¿Por qué el incrédulo no cree en Dios? No es porque no hayan las suficientes evidencias de la gloria y el poder de Dios. No es porque no haya predicación. No es porque no haya una Biblia que le muestra a la gente la verdad de Dios. Es porque están en conflicto con Dios y prefieren hacer cualquier cosa en vez de creer en Dios. Ahora, este pasaje es muy importante porque ustedes pensarán, sí, pastor, eso es de por allá, la gente que no viene a la iglesia. No, estamos hablando de fariseos. O sea que estamos hablando de gente que sí viene a la iglesia y que pueden saber mucho de Biblia, pero mal, porque su corazón malo contra el Señor no les permite ver la gloria del Señor. Tienen un corazón malo para con Dios al punto de explicar las cosas de otra manera, aún adjudicándoselas al mismo diablo. Por ejemplo, los llamados ateos no solo no creen en el Señor, sino que inventan excusas para negar al Señor, como sea. Por ejemplo, que este mundo existe es por el azar, que este mundo existe es por el Big Bang, ¿cierto? Cualquier otra cosa fantasiosa se pueden inventar porque el problema es que en su corazón no cabe Dios. ¿Ven? Pero no solo no pueden demostrar sus teorías, sino que se necesita más fe para creer en el Big Bang que en Dios. Se necesita más fe. ¿Quién va a creer esa fantasía de que en millones de oportunidades, ¿cierto? Como una lotería, peor que una lotería, les cayó y se creó esto de la nada? Pero ¿cuál es el problema? Que no creen en Dios, que odian a Dios y no están dispuestos a aceptar que fue Dios quien lo hizo. Y esto es solamente un ejemplo de lo que le quiero transmitir, de que las personas que no creen en Dios buscan excusas para no creerle, buscan argumentos para no creerle, y lo que estamos teniendo hoy frente a nosotros, estos fariseos fueron capaces de decir que el Señor Jesús estaba endemoniado con tal de no creerle. Eso es un corazón hundido en su propio pecado, y ese es el conflicto. Ese es el conflicto. ¿Qué hay en mi corazón? ¿En verdad yo puedo creer en el Señor? ¿O estoy dispuesto a argumentar lo que sea para negarlo? Segundo, el Señor Jesús le responde primero mostrando lo absurdo del argumento. Lo primero que va a hacer es responder mostrándoles lo absurdo de su argumento. ¿Por qué es absurdo? Verso 23 al 26. Dice, habiéndolos llamado, les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Sí? Ahí de entrada ya suena raro. Y entonces les habla por parábolas. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y entonces lo aplica. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ahora, miren lo interesante que hay en todos estos versos, ¿sí? Por ejemplo, al principio en el verso 23 dice, y habiéndolos llamado, les decía por parábolas. Esto es que el Señor Jesús los llamó para darles su respuesta. Pero miren algo muy importante aquí. Ellos no le dijeron esto al Señor Jesús. ¿Sí lo notan? Si usted lee el pasaje, ellos hablaron en tercera persona, es decir, que esto se lo dijeron a otros. Miren el verso 22. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía a Belcebú,
Si nosotros nos preguntamos ahí para buscar cuál es el pronombre, cuál es la persona aquí de la cual se está hablando, preguntamos, ¿que tenía a Belcebú quién? La respuesta es él. Así que ellos no están hablando con Cristo. Ellos no fueron capaces de decirle, tú tienes a Belcebú, segunda persona, sino que están hablando en tercera persona. Él tiene a Belcebú. O sea que no están hablando con el Señor Jesús, sino que le están hablando a la gente. Ven al Señor a hacer los milagros y estos cobardes le decían, él tiene a Belcebú, no le pongan cuidado, él está endemoniado. Pero no fueron capaces de írselo a decir a él. Pero miren la valentía del Señor. Y no solamente la valentía, sino el amor. Porque les dijo, vengan. Verso 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. Esto es que el Señor Jesús quiso razonar con ellos. Miren, a pesar de que tienen conflicto con Él, Él no los desprecia, Él no los desecha, como no lo desprecia a usted muchas veces que ha peleado con Él. Pero ojo, eso no significa que así va a permanecer siempre. El Señor busca razonar con ellos, que piensen correctamente. Algunos dicen que la fe no es algo intelectual, pero miren que sí es intelectual, porque los llamó para que razone, piensen. ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿Cómo es que me están atacando? Simplemente piense un poquito y se dará cuenta que su razonamiento es equivocado. El Señor quiere razonar con ellos a través de parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, rápidamente, pequeñas ilustraciones. Les quiere responder con pequeñas ilustraciones. Los llama y les dice, venga, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Esta afirmación de los escribas es ridícula y es absurda. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Piénselo por un momento, piense qué es lo que usted está diciendo. Tiene tantas ganas de pelear conmigo que lo que está diciendo es absurdo. Es un absurdo. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Así que para hacerles caer en cuenta de su error, dice por ejemplo en el verso 24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Es verdad o no? Claro, por supuesto. Esto es apenas lógico. Un reino no puede estar en su propia contra. Un reino no puede estar actuando en contra de sus propios intereses, o de lo contrario va a caer, no va a permanecer. Un reino debe estar a favor de sí mismo si es que espera sobresalir. Todo lo que hace un reino debe propender a su propio bien, de lo contrario será destruido. Por ejemplo, ¿cuánto nos gustaría o les gustaría a muchos oír que no vamos a pagar ni un impuesto? ¿Sí les gustaría esa noticia? Eso es destruir el país. De pronto sí podemos pensar en que se bajen impuestos, pero que no hayan impuestos, eso es destruir el país. ¿Cómo va a salir adelante el país? ¿Cómo? ¿No? ¿Sí lo notan? Si tomáramos una decisión de esas, digamos que usted llega a ser presidente hoy, y entonces usted dice, vamos a quitar los impuestos, y todos, bravo, vamos a votar por usted, ¡pran! Ganó. ¿Qué está haciendo usted? Destruyendo el país. Eso es tomar una decisión en contra del país. Eso no se puede hacer. Si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Y es solamente un ejemplo. ¿Cuántas decisiones erróneas se pudieran tomar que dañen el mismo reino? Entonces, el Señor está dando un argumento muy lógico. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Por el contrario, todo lo que haga ese reino tiene que ser con el propósito de fortalecerse, de crecer. Pero bueno, si no somos muy buenos en el tema de la política, piense en su casa, verso 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Mírenlo ahí. Si una casa se divide contra ella misma, su ruina es segura. Piénselo por un momento. ¿No están arruinados los hogares que se levantan en su propia contra? ¿Qué pasa con un hogar cuando está peleando esposo con esposa?
¿Qué pasa cuando el esposo le es infiel a la esposa o la esposa al esposo? ¿Qué ocurre? ¿Está fuerte, está firme ese hogar? No, se está destruyendo. Claro, gracias al Señor, a veces hay perdón ahí. Pero no quiere decir que el infiel no le haya metido una puñalada a su propio hogar para destruirlo. ¿O no? Esto no es muy lejos de nosotros. Noten, el argumento del Señor es contundente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estos hijos adolescentes crecen y ahora viven tratando mal al papá, ofendiendo al papá, no le hacen caso al papá? ¿Qué están haciendo? Destruyendo el hogar. ¿Cuántos hogares conocemos de personas que son adolescentes y no hay armonía, no comen juntos, no están cercanos? Por el contrario, cada vez que se acercan pelean, discuten. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Se está fortaleciendo el hogar? ¿Es un hogar hermoso, bonito? ¿Sí? No, se está destruyendo. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Si queremos formar un hogar que esté unidos, pues por supuesto, el mismo hogar y los integrantes del mismo hogar tienen que trabajar porque ese hogar esté bien. Pero si cada uno coge por su lado, están divididos, no van a permanecer. Un hogar así no permanece. ¿Ven? ¿Cómo les parece el argumento? Es muy bueno el argumento del Señor. Son pequeñas parábolas, pero le está respondiendo a estos hombres: ustedes están equivocados. Solamente personas ignorantes y muy ignorantes, tal vez apasionados más bien, personas que no actúan por pensamientos sino por emociones, son los que pueden pensar que ofendiéndose dentro de la casa van a tener un hogar hermoso. Es un absurdo, eso no va a pasar. Pero Satanás no es ignorante. Usted puede ver gente ignorante que destruya su hogar por apasionamiento, ¿sí? Por apasionamiento. Le dio mal genio y trató a todo el mundo mal y se le acabó el hogar. ¿Sí? Eso puede pasar. Pero Satanás no es así. Satanás no es ignorante. Satanás está en guerra y él sabe lo que hace. Como alguien dijo, la respuesta racional que Cristo dio a esta objeción, demostrando lo absurdo de ella, es que si Satanás es tan sutil que nunca renunciará voluntariamente a su posesión, entonces si Satanás arroja a Satanás, su reino está dividido y no va a permanecer, está contra sí mismo, no va a mantenerse, su reino va a caer, el reino de las tinieblas va a caer por su propio absurdo. Pero Satanás no es así. Él no va a caer por su propio absurdo, él va a caer porque Cristo lo derrota, pero no por su propio absurdo. Así que el Señor les dice en el verso 26, la conclusión de sus pequeñas parábolas hasta ahora, les dice: y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Entonces, Satanás no hará nada en su propia contra. Es decir, Satanás no está sacando los demonios por Satanás. Eso no es lo que está ocurriendo. Satanás no está dividido, porque como buen guerrero sabe que si se divide, será derrotado. Satanás no hace cosas en contra del mismo, todo lo contrario. Todo lo que él hace propende a su victoria. Esa es la respuesta del Señor a ese argumento tan absurdo. Si Jesús está echando fuera demonios por el demonio, entonces eso es un reino dividido. Pero eso es absurdo, totalmente absurdo. Así que, tercero, el Señor les explica lo que en realidad está pasando. Una vez más, el Señor va a usar una parábola para explicar lo que ellos están viendo, lo que tienen a su vista. En el verso 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Es una parábola otra vez, ¿no? Es una ilustración pequeña. Esto es que figuradamente el Señor Jesús está entrando en la casa de Satanás, lo está atando, lo está limitando, le está quitando poder y lo está haciendo con el propósito de robarle lo que él tiene en su casa, que tampoco es de él a la final.
Esa es la aplicación figurada de esa parábola. Los escribas lo acusan de que por el poder de Satanás él está sanando y echando fuera demonios. Pero con esta parábola el Señor les muestra que un ladrón no ayuda al dueño. Y al revés, y peor aún, que el dueño no ayuda al ladrón. ¿O sí? Siga, por favor, róbeme. ¿Sí? No, el hombre fuerte se pone a pelear. Me vino a robar, espere y verá. ¿No? Usted vino a robar, espere y verá lo que le hago. ¿No? Eso es lo que estamos viendo acá, esa es la figura. El dueño no ayuda al ladrón. ¿Qué tiene que hacer el ladrón? El ladrón tiene que entrar y amarrarlo. ¿No ha visto eso usted por ahí en noticias? Tiene que entrar y amarrarlo, porque no se va a dejar. No se va a dejar. ¿Ven? Eso es lo que está pasando. Entonces el ladrón tiene que amarrar al dueño de la casa, y una vez que lo ha amarrado, ahí sí lo puede robar con tranquilidad y le puede quitar las cosas que son suyas. Así que Jesús no está echando fuera demonios por Satanás, sino que lo que está haciendo es amarrando a Satanás y robándolo. Claro, es una parábola, es una ilustración. No vamos a pensar que el Señor Jesús es ladrón, no, es una parábola. Eso lo vemos en diferentes pasajes. Miren lo que el Señor está haciendo. Capítulo 1, verso 23 al 26. Dice, estamos en Marcos, ¿no? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciéndole: cállate. ¿Qué hizo? Le amarró la boca. Eso se llama ¿cómo? Lo amordazó. ¿Nota lo que está haciendo el Señor? Capítulo 1, verso 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los amordazaba, los está amarrando, no los está dejando hacer lo que ellos quieren. Capítulo 3, verso 11. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Lo está atando. ¿No hace eso el ladrón? No solamente entra y le amarra las manos al dueño de la casa, sino que lo amordaza para que no grite. ¡Policía! No puede venir la policía porque está amarrado, está amordazado, y estos no podían gritar y no podían hacer nada porque el Señor le decía: cállese. Lo amarraba, le amarraba la boca. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor está atacando al hombre fuerte, y el hombre fuerte aquí es Satanás. Lo está amarrando, lo está atando, lo está limitando y le está robando las personas que él tenía esclavizadas. Las tenía en una situación terrible, hermanos. Ser endemoniado era una cosa terrible. Si usted lee los evangelios lo podrá notar. ¿Y qué hacía el Señor? Le estaba quitando a esa gente, los estaba liberando. Así que no es como decían esos escribas, que Jesús echaba fuera demonios por el demonio. No, estaba atacando al demonio, estaba amarrando al demonio y estaba liberando a la gente del demonio. Así que, hermanos, decir que él hacía esto por Belcebú es contrario a la realidad, es contrario a lo que el Señor está haciendo, es contrario a la naturaleza de Satanás, que no está dividido, que no está en su propia contra y que no se dejará quitar las almas sin dar pelea. Así que el Señor Jesús lo que está haciendo es atándolo para quitarle las almas de sus manos. Pero el Señor agrega algo más. En cuarto lugar, les hace una terrible advertencia. Verso 28 y 29. O bueno, al 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Hay varias cosas interesantes en este pasaje. Primero quiero que vean la resolución perdonadora de Dios.
Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. No importa cuán terrible sea el pecado, Dios ha hecho provisión para perdonar los pecados. Algunas personas que tienen su corazón lleno de odio dicen, ¿cómo puede Dios perdonar esto o aquello? Claro, a ellos les parece difícil de entender porque Dios es amor, mientras que ellos son odio. ¿Sí? Es decir, hay personas que dicen, ¿este pecado lo perdona Dios? Piensan, esto es terrible que Dios perdone este pecado. Si yo fuera Dios no lo perdonaría. Claro, ¿qué lo va a perdonar si usted es una persona llena de odio? Pero Dios no es así. Él hizo provisión para perdonar cualquier pecado. Cualquiera. ¿Sí lo ven ahí en el pasaje? Cualquier pecado que cometan los hijos de los hombres les será perdonado. El Señor hizo esta provisión. Hay personas malas que se creen más santos que Dios, pero Dios ha hecho provisión para perdonar todo pecado y eso que Él es santo, perfectamente santo. Por un lado, mire amigo, si usted piensa que Dios no lo puede perdonar porque su pecado es terrible, dése cuenta que sí. Si usted viene a Él arrepentido, lo va a perdonar. Él ha hecho provisión para eso en Cristo. Dese cuenta que el Señor hizo esta provisión. Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Lo que usted debe hacer es acercarse con fe a Jesucristo, arrepentido de esos pecados, por supuesto, clamar, Señor, perdóname por Jesucristo. Y si usted es sincero, no importa cuál pecado usted haya cometido, lo va a perdonar. Pero mire, si usted es el que está de los que dicen, no, terrible eso. A mí me parece terrible que Dios perdone esto o aquello. Lo que estamos viendo es que precisamente usted es más parecido a esos fariseos que a Dios. El Señor hizo. Ahora, si su pecado es una blasfemia, la blasfemia también será perdonada. Ahí lo dice. Las blasfemias, cualesquiera que sean, serán perdonadas. La blasfemia es pecado, por supuesto, pero si usted cree que el Señor Jesús no perdona las blasfemias, tiene que ver que el pasaje dice que sí perdona las blasfemias. ¿Qué es una blasfemia? Bueno, la palabra blasfemia, en su sentido más general, es tener un lenguaje insolente hacia Dios. Pero también a veces se puede utilizar la palabra blasfemia como un lenguaje insolente hacia la gente. Ofender a la gente entonces es ser un blasfemo. Si usted ha sido blasfemo contra la gente, ese es un pecado que le será perdonado. También, si hay algún tipo de blasfemias que usted haya dicho contra Dios, también serán perdonadas. Es decir, note cómo el Señor es tan amoroso y tan misericordioso. El Señor Jesús dice, toda blasfemia será perdonada. ¿Cuántas personas han ofendido al Señor, han dicho cosas injuriosas, pero Él dice, hay provisión, serán perdonadas? ¿No? Imagine cuando lo ofenden a uno, uno dice, yo no le perdono eso, ¿no? Y el Señor dice, se las voy a perdonar. Cuán diferentes somos de Dios nosotros, ¿no? Usted me dijo esto, no se lo perdono. Pero el Señor dice, yo se las puedo perdonar. Toda blasfemia será perdonada porque Dios hizo provisión en Cristo Jesús. Por eso fue que murió en una cruz. Que si alguien le ha ofendido, pero viene arrepentido a Jesucristo y le pide perdón, va a recibir perdón. Eso es verdad. Porque Cristo ha comprado el perdón de los peores pecados y pecadores. Su muerte en la cruz tiene el poder de dar perdón al más grande pecador. Y noten la verdad de estas palabras, porque muchos de los que injuriaron al Señor Jesús, con blasfemias, por supuesto, porque injuriarlo es blasfemarlo, y pues haber ofendido al Señor Jesús era un pecado agravado, es un pecado en alto grado, pero aún habiéndolo blasfemado, encontraron misericordia, porque el Señor Jesús murió en la cruz, y porque antes de morir oraba, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí tiene usted al Salvador, muriendo para perdonar esos pecados y orando
orando por aquellos que lo estaban ofendiendo. Miren la gracia tan enorme de Jesucristo, ¿no? Otra vez, una vez más, a usted lo ofenden y ¿qué siente? Usted no siente el deseo de decirle, Padre, perdónalos. Lo primero que sale de nuestro corazón es más pecado, ¿no? Pero ¿qué salió del corazón del Señor Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que hay provisión para el perdón de pecados y por eso los invitamos constantemente, vengan, crean en Jesucristo, arrepiéntanse de sus pecados y encontrarán un Dios amoroso que los va a perdonar. Pero, ojo con esto, pero, verso 29, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Así que hay límites, ¿cierto? Es decir, lo que dije anteriormente no era una licencia para pecar, era más bien un consuelo si usted quiere venir a Jesucristo, pero hay límites. El contexto mismo y la explicación que Marcos nos da nos enseña qué es esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque por ejemplo el verso 30 explica, dice porque, y la palabra porque es una palabra de argumentación o de explicación, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Así que la blasfemia del espíritu contra el Espíritu tiene que ver con esto. El hecho de que ellos atribuyeron a Belcebú las cosas maravillosas que el Señor Jesús estaba haciendo, estaba constituyendo este terrible pecado. Que estos hombres estaban tomando un camino para el no retorno. Que no había salvación para aquellos que lleguen a tal estado. Que su maldad estaba superando la operación del Espíritu Santo por la cual y solo por la cual podrían venir a la salvación. Y por lo tanto, si superaban la operación del Espíritu Santo, ya no quedaría ninguna forma de salvación para ellos, ni para ninguno que cometa ese tipo de pecado. Este pecado es cometido, escuchen muy bien, por aquellos que, sabiendo de Dios, conociendo de Él, endurecen su corazón para con Él. Ese es el elemento por el cual el Señor no va a perdonar este pecado. Que hay personas que sabiendo de Dios, conociendo de Dios, endurecen su corazón hacia Dios. En este pasaje, personas que se endurecieron a tal punto de atribuirle a Satanás lo que solo hace el Espíritu Santo. Estos escribas sabían que lo que Jesús estaba haciendo era de Dios. Ellos lo sabían. Un testimonio de esto lo tenemos en Juan 3:2. Ellos lo sabían, pero lo negaron. Es decir, que aunque sabiéndolo, endurecieron el corazón. Y ese es el elemento clave en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Saber y aún así endurecer. Ese es el elemento. En Juan 3:2 vemos que Nicodemo se acerca al Señor Jesús y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, escuchen, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Otro fariseo, otro escriba. ¿Qué dice este escriba? Miren, los escribas que estamos estudiando hoy dicen, este hombre hace estas cosas por Belcebú. Pero viene otro teólogo y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto significa que un estudio juicioso del Antiguo Testamento mostraba que aquel que hacía este tipo de señales y predicaba la palabra de Dios correctamente era de Dios. Nicodemo dice, eso lo sabemos, eso no lo soy yo solamente, lo sabemos, lo sabían los escribas de Jerusalén, lo sabían, hermanos. Y sabiendo que estas cosas solo las podía hacer Dios, atribuyeron los milagros a Satanás. ¿Se están dando cuenta entonces la característica de este pecado? Que sabiendo uno endurezca el corazón. ¿Sí?
Esto es algo que sabemos, dijo Nicodemo, lo sabemos, no nos es oculto. Nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Pero ¿qué hicieron los escribas del verso que estamos analizando? Sabiendo lo negaron, sabiendo dijeron que el Señor Jesús estaba poseído. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una ofensa que se comete contra Dios sabiendo que lo que yo estoy diciendo está mal. ¿Me hago entender? La blasfemia contra el Espíritu Santo es ofender al Señor sabiendo que no es así lo que yo estoy diciendo. Ahora, note que el corazón humano es así, ¿no? Por ejemplo, a veces los esposos, tratemos de traerlo un poquito a algo aterrizado. Los esposos, por ejemplo, a veces saben que su esposa ha dado la vida por el hogar, que se ha esforzado, que ha madrugado y que ha hecho una cantidad de cosas, y un día se ponen de mal genio y dicen: usted siempre es igual, usted nunca ha trabajado por este hogar. ¿Sí lo notan? Eso es una blasfemia, pero obviamente en el campo humano. Él sabe que eso no es así. Él sabe cuántas lágrimas ha ella derramado. Él sabe cuántos esfuerzos ha hecho, cuántas veces ha madrugado, cuántas veces él, mientras estaba dormido, ella se paró a atender a los niños, ¿no? Él lo sabe, pero en su corazón malo llega un momento donde lo quiere negar. Esto es una manera de aplicar lo que pasa con el Señor. Uno sabe lo bondadoso, lo bueno, lo generoso, lo amoroso que es Dios, y lo niega y lo ofende, sabiendo que eso no es así. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado no tiene perdón. No se perdona nunca. Nunca va a tener perdón un pecado así. Una blasfemia normal es perdonada. Miremos un ejemplo. 1 Timoteo 1:13. Leamos desde el verso 12, Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y escuchen: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, que otra vez sería lo mismo, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Así que noten que aquí hay un elemento diferente. Pablo fue blasfemo, pero fue perdonado. ¿Por qué? Porque lo hizo en ignorancia. Así que es muy diferente cuando una persona injuria a Dios sin conocerle, sin saber de él, por supuesto, con un corazón malo que aún también merece el infierno. Pero si esa persona pide perdón de todo corazón, será perdonado. Pero si una persona sabe, una blasfemia que se haga sabiendo que lo que uno está diciendo no es así, no tiene perdón. No tiene perdón, dice el Señor. Lo que quiero que vean es que hay personas que llegan a tal estado de pelear contra Dios. La gente pelea con Dios todo el tiempo. Si no le pasó un bus a la hora que era, ya pelean con Dios. ¿Sí? Maldicen su día, maldicen su vida, porque no les pasó un bus. ¿Y quién le dio la vida? Hay personas que llegan a tal estado de conflicto contra Dios, que lo niegan a Él, niegan su obra, lo ofenden. Y son personas que no son ignorantes de quién es Dios, de la Biblia, de Jesucristo, del perdón, sino que sabiendo, teniendo evidencias de la obra de Dios, endurecen su corazón contra Dios y blasfeman de su espíritu, de su obra. Eso no tiene perdón de Dios. Esa persona no alcanza perdón ya. Así que el Señor Jesús, en su gran amor, note, está frente a estos fariseos, lo están ofendiendo, pero en su gran amor les pone una advertencia. Claro, ya les respondió que su argumento era absurdo. Ya les dijo lo que en verdad estaba pasando y ahora les advierte: ojo, pónganle freno a su problema.
Póngale freno a su corazón, le está diciendo Jesús a estas personas. Les está haciendo una terrible advertencia a estos escribas y básicamente lo que les está diciendo es: tengan mucho cuidado. Es verdad que ustedes no son creyentes, es verdad que ustedes no creen en mí, pero no se pasen de la raya. Hay una raya, hay una línea, no la pasen. Ojo con el Espíritu Santo. Qué terrible situación, hermanos, las de estas personas. El amoroso Señor Jesucristo está ahí frente a ellos, los llamó para razonar con ellos, les dijo: mire lo absurdo de su argumento, mire lo que en verdad está pasando. Y por último, tenga cuidado, no vaya a cometer el pecado imperdonable. Jesucristo está frente a ellos, llevándolos a la salvación, ellos queriendo ofenderle hasta estos límites, pero el Señor aún estaba ahí, mostrando su amor, mostrando su cariño, diciéndole: no se pasen de ahí. Si se pasan de ahí ya no hay nada que hacer, no se pasen mejor, ¿sí? Les está diciendo: tengan mucho cuidado de que haya en su corazón un conflicto con el Señor. Y miren entonces, hermanos, como iniciamos esta enseñanza, si usted tiene un conflicto con el Señor, que no lo dudo que lo pueda tener a la luz de lo que dijimos en nuestra introducción, si usted tiene un conflicto con el Señor, tenga mucho cuidado de que no haya en su corazón tal conflicto de que no tenga retorno. No se pase, mejor dicho. No se pase. Es seguro que usted ofende al Señor todos los días, pero tenga mucho cuidado de que si el Señor le está llamando al arrepentimiento, no endurezca su corazón. Por el contrario, obedézcale, hágale caso, sígalo y encontrará bendición. Tenga mucho cuidado de lo que hay en su corazón hacia Él. Mire qué hay ahí, analice su corazón. Que no sea un corazón como el de estos escribas que vinieron de Jerusalén, los más letrados en teología y los más letrados al mismo tiempo, pero blasfemos. Cuídese de no ofender a Dios, y máximo cuando usted ya está sabiendo y conociendo el camino de la salvación. Es decir, traiga a su corazón temor de Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra maravillosa, por estos ejemplos de los conflictos que las personas tenían contigo. Gracias, Señor, porque ilustran nuestras vidas, iluminan nuestro camino, nos muestran qué es lo que pasa en nuestros corazones para contigo, pero sobre todo nos llaman a que no peleemos contigo. Señor, te rogamos, trae reconciliación hoy a los corazones. Que las personas se reconcilien contigo. Que las personas vengan a ti, Señor, en fe y arrepentimiento. Que no sigan, Señor, endurecidos y con el deseo de pelear contigo. Ten misericordia de ellos, Señor. Lo rogamos porque sabemos que has hecho provisión en Cristo. Ten misericordia de ellos. No les permitas avanzar en su conflicto, no les permitas avanzar en su pelea contigo, Señor. Dales gracia este día para que crean en tu Hijo, para que se arrepientan de sus pecados, para que vengan a ti, Señor, pidiendo perdón por todo el tiempo, Señor, que te han ofendido, que te han dado la espalda, que han peleado contigo. Dales gracias, Señor, esta mañana. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Dios los bendiga.